Hubo un rey que lo tuvo todo, una sabiduría tan sobrenatural que reyes y reinas viajaban meses enteros, cruzando desiertos y mares, solo para sentarse a sus pies y escucharlo hablar. Una riqueza tan desbordante que la plata era tratada en Jerusalén como si fuera piedra ordinaria en las calles. Un poder tan absoluto que ningún enemigo se atrevía a levantarse contra su reino durante décadas enteras. Un templo tan glorioso que cuando fue terminado y la presencia de Dios descendió sobre él, los propios sacerdotes no podían mantenerse en pie dentro de sus puertas. Y sin embargo, este mismo hombre, considerado el ser humano más sabio que jamás existió sobre la tierra, terminó su vida adorando ídolos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede alguien recibir directamente de Dios una sabiduría que ningún ser humano, antes o después tendría, construir el templo más sagrado de la historia de Israel, escribir miles de proverbios y canciones inspiradas por el Espíritu Santo, y aún así terminar sus días con el corazón dividido, alejado del mismo Dios que le había dado absolutamente todo? La respuesta a esa pregunta es el secreto que la Biblia contiene, pero que pocas veces alguien se detiene a explicar completamente. Un secreto que no habla solo de Salomón, habla de ti. Habla de cada ser humano que alguna vez recibió una bendición de Dios y permitió que esa misma bendición se convirtiera en una trampa. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy sobre el reinado del rey Salomón, en el año 950 a.C., no es solo historia antigua, es una advertencia viva, es un espejo. Y dependiendo de en qué etapa de tu vida estés ahora mismo, podría ser la palabra más importante que escuches en mucho tiempo. Imagina esto con toda la claridad que puedas. Es aproximadamente el año 970 a.C. El rey David acaba de morir en su palacio de Jerusalén, anciano, cansado, con el cuerpo gastado por décadas de batallas y travesías en el desierto. A su lado, un joven llamado Salomón, su hijo con Betsabé, recibe la corona de Israel. No es el hijo mayor de David. No era el heredero más obvio según las costumbres de la época, pero era el elegido de Dios. Y David, con sus últimas fuerzas, le entrega no solo un trono, sino un encargo que resume toda la sabiduría que aprendió a lo largo de su vida turbulenta. Sé fuerte, muéstrate hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que te vuelvas. Ese era el fundamento. Ese era el punto de partida de todo lo que vendría después. Y lo que vendría después fue algo que el mundo antiguo no había visto jamás. Para entender el reinado de Salomón en toda su dimensión, necesitas entender el mundo en el que vivía. El siglo X a.C. era una época de transición en todo el Oriente Medio. Los grandes imperios de la región, Egipto al sur, los reinos arameos al norte, los pueblos del este, estaban en un periodo de relativa estabilidad que creaba una ventana de oportunidad única para una nación pequeña pero estratégicamente ubicada como Israel, Jerusalén. En ese momento era una ciudad en construcción permanente. Las calles no estaban pavimentadas con adoquines perfectos como imaginamos. Había polvo en verano y barro en invierno. El olor de los mercados mezclaba especias del oriente, aceites aromáticos de Arabia, lana recién esquilada de los rebaños del sur, y madera de cedro traída desde el Líbano en caravanas que tardaban semanas en llegar. Los artesanos trabajaban desde el amanecer hasta que la luz del sol ya no era suficiente para ver. Los comerciantes negociaban en voz alta en las puertas de la ciudad. Los sacerdotes realizaban sus rituales en el tabernáculo provisional, mientras se soñaba con algo mucho más grande, porque el gran proyecto de Salomón, la obsesión central de los primeros años de su reinado, era construir el templo que su padre David había soñado, pero no había tenido permiso de Dios para construir. David era un hombre de guerra, y Dios le había dicho que el lugar de su nombre sería edificado por un hombre de paz. Ese hombre era Salomón, cuyo nombre en hebreo Shelomó
Viene de la misma raíz que Shalom, paz. Pero antes de los palacios y los templos, antes de la riqueza que haría famoso a Salomón en toda la tierra conocida, hubo un momento en Gabaón que lo cambió todo. Era noche cerrada. Salomón había ido a Gabaón para ofrecer sacrificios ante el altar del tabernáculo, el lugar de adoración más importante de Israel antes de que el templo fuera construido. Ofreció 1000 holocaustos, un número que expresa la totalidad de su devoción en ese momento de su vida. Y esa noche, Dios se le apareció en sueños. Pide lo que quieras que yo te dé. Presta mucha atención a ese momento, porque hay pocos momentos en toda la Biblia donde Dios le diga a un ser humano esas palabras, con esa apertura total, un cheque en blanco espiritual, una oferta sin límites aparentes. Y lo que Salomón pida en ese instante va a revelar exactamente quién es en ese momento de su vida y cuál es la condición real de su corazón. Salomón no pidió riquezas, no pidió la muerte de sus enemigos, no pidió larga vida ni fama entre las naciones. Pidió sabiduría, no cualquier tipo de sabiduría académica o filosófica. Pidió un corazón con entendimiento para gobernar al pueblo de Dios, para poder discernir entre el bien y el mal, para ser capaz de juzgar justamente a un pueblo tan grande que no podía ser contado ni numerado. Y la respuesta de Dios fue una de las más generosas de toda la Escritura. Por cuanto pediste esto, y no pediste para ti larga vida, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti entendimiento, para discernir el juicio. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno será como tú en todos tus días. Ese fue el momento cumbre. Ese fue el punto más alto de la relación entre Salomón y Dios. Y desde ese punto en adelante, la historia que viene es fascinante, gloriosa, compleja y, en última instancia, profundamente trágica. Los años que siguieron a esa noche en Gabaón fueron los años más extraordinarios que Jerusalén y todo Israel habían visto jamás. La sabiduría de Salomón se manifestó primero en el famoso juicio de las 2 mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé, cuando el rey ordenó partir al niño por la mitad y dar una parte a cada una. La verdadera madre prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir. Ese juicio corrió por todo Israel como fuego en paja seca. El pueblo entendió que tenía un rey diferente, un rey cuya sabiduría no venía de años de estudio ni de asesores experimentados, venía de arriba. Pero la sabiduría de Salomón no se limitaba a los casos judiciales. Pronunció 3000 proverbios, compuso 1005 canciones, enseñó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en las grietas de los muros. Habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces, con un conocimiento que dejaba atónitos a los visitantes más eruditos del mundo antiguo. Venían de todos los pueblos a escuchar la sabiduría de Salomón, enviados por todos los reyes de la tierra que habían oído de su fama. Y mientras la fama crecía, el proyecto del templo avanzaba. La construcción del templo de Salomón es uno de los proyectos de arquitectura sagrada más impresionantes de la historia de la humanidad. Y para comprenderlo en toda su magnitud, hay que entender que no era simplemente un edificio religioso. Era la casa de Dios sobre la tierra, el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban, el punto geográfico donde la presencia de Jehová habría de morar entre su pueblo. Salomón negoció personalmente con Hiram, rey de Tiro, para asegurar el suministro de madera de cedro del Líbano, la más apreciada del mundo antiguo por su durabilidad, su fragancia y su resistencia a los insectos. 30,000 israelitas trabajaban en turnos en el Líbano, 10,000 por mes, alternando un mes de trabajo con 2 meses de descanso en sus hogares. 80,000 hombres cortaban piedra en las montañas. 70,000 cargaban los materiales. 3,300 supervisores coordinaban la obra entera. Y durante 7 años, sin que se escuchara el sonido de ningún martillo ni hacha, ni ninguna herramienta de hierro, en el lugar de la construcción, el templo
Fue levantado piedra a piedra con una precisión que los arqueólogos modernos todavía estudian con asombro. Las paredes interiores estaban completamente revestidas de madera de cedro, sin que se viera una sola piedra. El cedro estaba tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. El suelo estaba cubierto de madera de ciprés. El lugar santísimo, el recinto más interior donde habitaría el Arca del Pacto, estaba forrado completamente de oro puro. Las dos figuras de querubines que extendían sus alas sobre el arca medían cada una 5 metros de altura, con alas de 2,5 metros que se tocaban en el centro y tocaban las paredes a los lados. El oro que Salomón usó en la construcción del templo y de su palacio fue tan masivo que las crónicas hablan de 666 talentos de oro solo en ingresos anuales, sin contar lo que añadían los mercaderes, los comerciantes y todos los reyes de Arabia. Y entonces llegó el día de la dedicación. La escena que describe 1 Reyes 8 y 2 Crónicas 5 es, sin ninguna exageración, una de las escenas más épicas de toda la Escritura. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a todos los príncipes de las familias de Israel a Jerusalén, para traer el arca del pacto desde la ciudad de David. Los sacerdotes y levitas cargaron el arca y el tabernáculo y todos los utensilios. Ahora viene la parte que casi nadie explica cuando habla del reinado de Salomón. Porque hay un momento exacto, un punto de inflexión que puedes identificar con precisión en las Escrituras, donde la historia de Salomón comienza a girar en la dirección equivocada. Y no es un momento dramático. No es una caída repentina ni una crisis visible. Es algo mucho más peligroso que eso. Es un proceso lento, gradual, casi imperceptible al principio. Y ese proceso tiene un nombre que las Escrituras mencionan sin rodeos: las mujeres. No en el sentido de que las mujeres fueran el problema en sí mismas. El problema era la desobediencia a Dios disfrazada de política internacional. Porque en el mundo antiguo, los reyes sellaban alianzas con otros reinos tomando esposas de las familias reales de esas naciones. Era una práctica diplomática común. Y Salomón la llevó a un extremo que la Biblia describe con una frialdad estadística que resulta impactante. 700 esposas de rango real y 300 concubinas. 1000 mujeres. Y muchas de ellas venían de los pueblos sobre los cuales Dios había dicho específicamente a Israel: no os uniréis a ellos, ni ellos se unirán a vosotros, porque ciertamente inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. Pero Salomón, el hombre más sabio del mundo, eligió hacer exactamente lo que Dios le había advertido que no hiciera. Dios tenía razón, porque 1 Reyes 11 contiene las palabras más tristes de todo el reinado de Salomón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, el hombre que había recibido la sabiduría sobrenatural, el hombre que había construido el templo más glorioso de la historia, el hombre que había pronunciado la oración de dedicación más hermosa que Israel había escuchado, el mismo hombre que había visto la gloria de Dios llenar ese templo con sus propios ojos. Ese mismo hombre, en su vejez, construyó altares a Quemos, el dios abominable de Moab, y a Moloc, el dios abominable de los amonitas, y a Astarte, la diosa de los sidonios. ¿Cómo? ¿Cómo llegó el hombre más sabio del mundo a ese punto? Presta mucha atención aquí, porque esto es el corazón del secreto que la Biblia no explica en un versículo suelto. El problema de Salomón no fue la ignorancia, no fue la falta de experiencia espiritual. No fue que nunca hubiera conocido a Dios de manera íntima y real. El problema de Salomón fue la acumulación gradual de pequeños compromisos que, uno por uno, parecían razonables, manejables, justificables por las circunstancias políticas y prácticas de la vida real. Una esposa extranjera que necesitaba un lugar para adorar a su Dios. Una alianza diplomática que requería cierta tolerancia religiosa. Un gesto de respeto hacia la cultura de una nación con la que Israel necesitaba mantener relaciones comerciales. Cada uno de esos compromisos, tomado individualmente, podía parecer insignificante,
Podía justificarse con razones prácticas perfectamente articuladas, pero acumulados a lo largo de décadas, esos pequeños compromisos construyeron una distancia entre Salomón y Dios que ninguna cantidad de sabiduría podía cerrar, porque la sabiduría sin obediencia se convierte en elocuencia vacía. Y aquí está la advertencia más urgente de toda esta historia, la que habla directamente a tu vida en este momento. No son los grandes pecados dramáticos los que más frecuentemente destruyen a los hijos de Dios. Son las pequeñas concesiones, los compromisos graduales, los solo esta vez. Los, en este contexto particular, es diferente. Los Dios entiende mis circunstancias. La desensibilización paulatina de la conciencia espiritual que ocurre cuando dejamos de tomar en serio las instrucciones de Dios, porque nuestra vida parece estar funcionando bien de todas formas. Salomón tenía todo el conocimiento espiritual necesario para saber que estaba tomando el camino equivocado. Tenía la sabiduría para ver el final de ese camino antes de dar el primer paso, y lo tomó de todas formas, no de una vez, sino 1000 veces, una pequeña decisión a la vez, durante décadas enteras. Dios le habló a Salomón 2 veces durante su reinado, según las Escrituras. La primera fue esa noche de Gabaón al comienzo, llena de gracia y promesa. La segunda fue una advertencia directa, porque en esto has procedido así, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y luego dice algo que revela la profundidad de la misericordia de Dios, incluso en el juicio. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Dios retrasó las consecuencias por amor a David. No anuló las consecuencias, pero las pospuso. Y ese detalle pequeño dice algo enorme sobre el carácter de Dios. Sus juicios siempre están filtrados por su misericordia. Siempre hay gracia en el margen. Siempre hay una consideración de las generaciones anteriores, de los compromisos pasados, de la fidelidad que vino antes. Pero las consecuencias llegan, siempre llegan, no como venganza, sino como la consecuencia natural de haber construido sobre una base que no era la correcta. Después de la muerte de Salomón, el reino que había tardado generaciones en unificarse, se dividió en dos en cuestión de días. El hijo de Salomón, Roboam, tomó decisiones tan necias que 10 de las 12 tribus de Israel se separaron bajo el liderazgo de Jeroboam, el reino del norte y el reino del sur. Una herida que nunca volvió a cerrarse completamente en la historia de Israel. Todo lo que David había construido con sangre, fe y décadas de fidelidad. Todo lo que Salomón había llevado a una gloria sin precedentes, dividido, fragmentado, por la acumulación de compromisos espirituales que comenzaron cuando nadie estaba prestando demasiada atención. Y sin embargo, hay algo más en la historia de Salomón que a menudo se ignora en los análisis superficiales de su vida. El libro de Eclesiastés. Hay un debate académico y teológico sobre si Salomón fue el autor de Eclesiastés, pero la tradición judía y cristiana histórica lo atribuye a él, y el texto interno apoya fuertemente esa atribución. Y si Salomón escribió Eclesiastés, entonces hay algo profundamente redentor en cómo termina su historia. Porque Eclesiastés es el libro de un hombre que lo probó todo: la sabiduría, el placer, las grandes obras, las riquezas, el trabajo, la filosofía, los proyectos monumentales, y que después de probarlo todo, llegó a una conclusión que suena como el grito de un alma que finalmente encontró el camino de regreso. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso no es la voz de un hombre que nunca conoció a Dios. Eso es la voz de un hombre que lo conoció, lo abandonó gradualmente, y que al final de su vida estaba encontrando el camino de regreso, al lugar donde debería haber permanecido siempre. El mismo lugar donde comenzó aquella noche en Gabaón, de rodillas, pidiendo no riquezas ni poder,
sino un corazón sabio para servir a Dios y a su pueblo. La historia de Salomón no termina solo como una advertencia. Termina también como una invitación a no esperar hasta el final de tu vida para volver al fundamento. Una invitación a no necesitar perderlo todo para recordar que el principio correcto es también el final correcto. Ahora, te hablo directamente a ti. Estás en algún punto de tu vida donde has recibido bendiciones de Dios. Quizás su dirección, su provisión, su presencia en momentos difíciles, y sin embargo, poco a poco, sin que nadie más lo note, ¿te has ido alejando del centro? Ha habido pequeñas concesiones, compromisos graduales, prioridades que fueron cambiando de lugar tan despacio que casi no lo notaste. Salomón tenía todo lo que cualquier ser humano podría desear: sabiduría sobrenatural, riquezas sin precedentes, gloria que llenó el mundo conocido, la experiencia directa de la presencia de Dios, y aún así, con todo eso, se perdió. ¿Sabes qué significa eso para ti y para mí? Significa que ninguna cantidad de experiencia espiritual pasada es suficiente para sostenerte si no hay una relación activa y presente con Dios en el hoy. Significa que el conocimiento teológico más profundo, la sabiduría más refinada, los logros espirituales más impresionantes de tu pasado no te protegen automáticamente de los compromisos graduales del presente. Significa que la guardia espiritual no es algo que se establece una vez, es algo que se renueva cada día, en cada decisión pequeña, en cada momento donde se te ofrece la opción de ceder un poco más o de mantenerte firme en el fundamento. La pregunta que Salomón nos deja no es: ¿eres suficientemente sabio? La pregunta es: ¿tu corazón sigue siendo completamente de Dios? No a medias, no con reservas, no con 1000 compromisos acumulados que parecen razonables individualmente, pero que juntos construyen una distancia que ninguna sabiduría humana puede cerrar. Completamente de Dios. El templo que Salomón construyó en Jerusalén fue destruido siglos después, primero por los babilonios en el año 586 a.C. El segundo templo, reconstruido después del exilio, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Hoy, en el lugar donde el arca del pacto descansó bajo las alas de los querubines de oro, hay otro edificio de otra fe. Las piedras que alguna vez vieron la gloria de Dios llenar el lugar con una nube tan densa que los sacerdotes no podían sostenerse, están enterradas bajo siglos de historia. Pero hay algo que ninguna conquista, ningún ejército, ningún paso del tiempo puede destruir. El templo que Dios quiere construir ahora no está hecho de cedro del Líbano ni de oro de Arabia. Está hecho de personas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escribiría Pablo siglos después, mirando hacia atrás a la historia de Salomón y hacia adelante al misterio de Cristo. El secreto que la Biblia guarda en la vida de Salomón no es solo la advertencia de su caída. Es la invitación a ser el tipo de templo que ningún ejército puede destruir. El corazón humano que elige cada día, en cada pequeña decisión, en cada momento de tentación a comprometer, mantenerse como morada de Dios. Eso es lo que Salomón tuvo. Eso es lo que Salomón perdió gradualmente. Y eso es lo que, según el libro de Eclesiastés, estaba buscando recuperar al final de sus días. No esperes al final. Si esta historia habló a tu corazón hoy, si algo de lo que escuchaste encendió algo en tu interior, si reconociste en la vida de Salomón algo que también está pasando en la tuya, escribe en los comentarios las palabras: «Solo a ti, Señor». Solo esas palabras. Es una declaración. Es un reposicionamiento del corazón. Es elegir hoy, como Salomón debería haber elegido cada día, que el corazón es completamente de Dios. Y si conoces a alguien que está viviendo en la gloria de los logros pasados, pero que ha perdido la frescura de la relación presente con Dios, comparte este video con esa persona ahora mismo, porque Dios usa las historias de los reyes de Israel para llegar al corazón de las personas que Él ama en el siglo XXI. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia, con contexto histórico,
con profundidad arqueológica, con verdad bíblica fiel y con el corazón completamente abierto a lo que Dios quiere decir. El año 950 antes de Cristo quedó atrás hace casi 3000 años. Pero la pregunta que Dios le hizo a Salomón en aquella noche de Minben Gabaón sigue siendo la misma pregunta que Él te hace a ti hoy. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pedirías tú? ¿Pedirías lo que el mundo te enseñó a desear? Riqueza, fama, poder, seguridad, placer. ¿O pedirías lo que Salomón pidió en su mejor momento? Un corazón con entendimiento para hacer lo que Dios te puso en esta tierra para hacer. La respuesta a esa pregunta define todo lo demás. Define tus decisiones cotidianas. Define cómo manejas el poder cuando lo tienes y cómo manejas la escasez cuando llega. Define si las bendiciones que recibes te acercan más a Dios o te dan la ilusión de que puedes prescindir de Él. Salomón lo tuvo todo, y lo perdió gradualmente. Una pequeña concesión a la vez. Tú no tienes que repetir esa historia. El final de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, todo, no una parte, no un departamento de tu vida, no los domingos y las grandes ocasiones, todo, eso es suficiente. Y cuando es genuino, cuando viene de un corazón que ha elegido a Dios sobre todo lo demás, eso es más que suficiente. Es todo.